Bien. Seguimos entonces con con los temas. Entonces, la tasa interna de retorno es la que nos va a medir. Y ya vamos a ver el ejemplo. Por ahora lo vamos a dejar enunciado. ¿De acuerdo? Bien. Sacamos tasa interna de retorno, cargamos al valor original la tasa interna de retorno en forma exponencial, ¿de acuerdo? Si son 6 periodos es elevado a la sexta la tasa interna de retorno, si son 5 es a la quinta, si son 2, 2. Entonces, y si no, hacemos un valor descontado del flujo futuro con esa tasa interna de retorno que nos va a dar por supuesto, elevado a la potencia de la cantidad de periodos que faltan hasta poder llegar al cobro de la cuenta. Bien, vamos a seguir entonces con el otro tema. Es decir, que yo acá he abarcado dos, financieros y por ventas de bienes y servicios. Acá tenemos el caso de de los otros créditos. Los otros créditos, entonces, hay un par de aclaraciones más, pero más o menos el criterio es exactamente el mismo. ¿Qué pasó? El ente tiene intención y factibilidad de cesión, transferencia anticipada de ese otro crédito, lo que no es muy común, porque son créditos originados en cosas que son propias del funcionamiento del ente, como un saldo de integración de accionista, como un crédito de impuestos, salvo que sea un crédito de libre disponibilidad del impuesto, de lo contrario no se puede, no es factible transferirlo. Por lo tanto, es un caso bastante más atípico, salvo que fuese una indemnización a cobrar y algún interesado en tomarlo financieramente por algún negocio y la empresa necesita el dinero. De lo contrario, honestamente, no se va a producir. Por lo tanto, ese primer caso es bastante atípico en otras cuentas a cobrar o en otros créditos de moneda. El BNR aplicando el valor contado y aplicando la tasa de mercado al momento de la medición. Eso lo vamos a dejar ahí también enunciado. En caso de activos por impuestos diferidos, que es un tema que nosotros no lo hemos visto y lo irán a ver ustedes pronto en otra materia, el activo por impuesto diferido se genera por pagos hechos de acuerdo a la diferencia entre el criterio contable y el criterio fiscal. Son pagos hechos al Estado en forma anticipada según la norma técnica. Entonces, pero no son anticipos, sino que son pagos hechos por declaración jurada y con determinación de declaración jurada, pero que desde el punto de vista técnico no correspondía computarlos en ese momento. Entonces los impuestos pagados de esa forma se transforman en activos por impuestos diferidos. Bien, en el caso de activo por impuesto diferido podemos llegar a estar hasta 5 años esperando poderlo compensar. Se necesitan tener ganancias futuras para poderlo compensar, por ejemplo, el caso de impuesto a las ganancias, que es donde se aplica esto del impuesto diferido, y esperando tener ganancias o en el caso de tener ganancias poder compensarlo. Entonces, evidentemente, ¿qué pasa con ese valor del crédito por activo por impuesto diferido? Y tenemos que esperarlo. Entonces, al esperarlo, obviamente uno podría decir, bueno, ¿cómo lo mido al cierre? Entonces, nos da dos alternativas. Uno, el valor nominal, lo dejo así hasta que lo pueda compensar y se acabó porque no tiene, o sea, no tendría mayor sentido, pero hay veces que se mide bastante mejor si lo descuento utilizando una tasa de mercado y establezco en función de una probabilidad de plazo futura, establezco entonces el plazo por el cual lo voy a actualizar. Bien, es el caso que marca la norma, el caso activo por impuesto diferido. Y en los restantes casos,
ni intención, ni activo y por impuesto diferido. Los otros casos, los otros créditos, que son el 98% de lo que van a tener en las estructuras patrimoniales, se va a usar un valor descontado utilizando la tasa aplicada en la medición inicial. ¿De acuerdo? Esto, fíjense que ya no habla de TIR, sino habla de medición inicial. Pero la mecánica es exactamente igual. Valor descontado utilizaron la tasa que se utilizó en el caso de que cuando yo medí, supónganse, una indemnización a cobrar a los 5 o 6 meses, actualicé ese crédito y la indemnización y el crédito lo reconocí de esa forma al inicio, evidentemente dando, por supuesto, cumplimiento a la norma de medición inicial de otros créditos. Obviamente, cuando estoy en esa situación, esa misma tasa que apliqué en ese momento la utilizo para hacer el valor descontado al momento del cierre del ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el caso? Hay un caso especial en el cual no se puede determinar el valor descontado del flujo futuro de fondos a cobrar. Por lo tanto, se acepta incorporarlo en términos nominales. Entonces, esa es la excepción de la que habla el 454, el criterio alternativo. Es decir, está en valor nominal, por lo cual también me exigen a exponer muy claramente por qué usé valor nominal y no usé valor descontado cuando haga la exposición del estado contable. Entonces, bueno, de todas maneras, si estuviese en esta condición, yo lo mismo saco valor descontado y utilizando la tasa que hubiera correspondido utilizar en aquel momento, en el momento inicial, si se hubiese tomado por el valor descontado de los flujos futuros de fondos, que era la norma general. Bien, estos son más o menos la idea de otros créditos de moneda. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago anticipos a mis proveedores, que serían normalmente que fijan el precio? Bueno, yo les hice un ejemplito la otra vez con el anticipo que fija el precio y qué pasaba cuando el precio del bien tenía una variación. Entonces, evidentemente, teníamos también un reconocimiento de esa variación. Por lo tanto, la norma aplicable, y es muy clara, debe medirse de acuerdo a las normas contables aplicables a los bienes a recibir. ¿Qué bienes voy a recibir? Tales. ¿Por qué valores lo voy a ingresar? Un costo de reposición, supónganse. Mercadería voy a recibir, obviamente. ¿Cómo? Al costo de reposición. Bien, ¿cómo mido eso? Y al costo de reposición del momento en que lo estoy midiendo, ¿me entiende? ¿Qué valor, digamos, qué valor le aplicaría a esos bienes que voy a recibir? Ese mismo valor, con ese mismo valor mido el anticipo. Bien, pasamos a la parte de los pasivos. ¿Qué pasa en caso de pasivos moneda original, compra de bienes y servicios o transacciones financieras? Si el ente tiene intenciones de cancelar anticipadamente la deuda o tiene posibilidades de hacerlo, entonces va a tomar el valor descontado con la tasa que el acreedor aceptaría para recibir el pago anticipado. ¿De acuerdo? Es decir, voy a pacto con el acreedor, bueno, ¿con cuánto yo voy a tirarle la manga a él? Le voy a decir, mira, ¿cuánto menos te pago por pagarte ahora y no en el día que se venza? Entonces, obviamente, voy a tomar la tasa que él diría, bueno, yo te acepto hasta tal monto. Entonces es la medición que yo voy a tener que tomar y en función de eso vincularla con el valor del crédito futuro y por supuesto establecer la tasa de descuento que aplicó mi acreedor. Bien, ¿qué pasa con esto? Si no tuviese intenciones o no tuviese posibilidades de cancelar anticipadamente, ¿cómo lo va a medir? Que esto va a ser el 98% de las deudas que tiene comerciales. No va a ser otra cosa que esto. Entonces, va a tener la medición original del pasivo al momento de la obligación,
la porción devengada de los intereses y otros cargos de acuerdo a la tasa inicialmente aplicada y le va restando los pagos efectuados a ese criterio de pagos. Es decir, que hace la vinculación como si fuera la tasa interna de retorno, pero no se llama interna de retorno porque es una tasa ya aplicada en forma concreta al crédito, cómo se va a pagar y en función de cómo. Entonces, lo voy a ir sacando y voy a ir cargando a la deuda original de contado, le voy a cargar ese interés pautado en el primer momento que se tomó la deuda, y le voy a ir descontando los pagos que he ido efectuando en el caso que se establezcan pagos parciales a cuenta de la deuda final. De lo contrario, será si a un solo pago, bueno, tomaré esa cuestión con la fecha del pago final, sin descontar pagos, obviamente. Y la alternativa es el valor descontado de los flujos futuros que deberán salir utilizando tasa determinada en la medición inicial. Es decir, en vez de ir midiendo desde el valor contado hacia el valor futuro, voy a venir desde el valor futuro al valor presente por una fórmula de valor descontado, con esa misma tasa que nosotros habíamos utilizado. Las apreciaciones acerca de esa utilización de tasas y no la de mercado, siempre por supuesto la misma consideración de si son tasas de un momento anterior al momento de la medición. Por lo tanto, no estamos seguros si la tasa que estoy utilizando está adecuada a la actualidad y a la realidad económica de la transacción. Por lo tanto, muchas veces nos pone en duda si realmente estamos respetando ese principio de la esencialidad. Bien, otros pasivos en monedas. Ya acá tenemos deudas fiscales, dividendos a pagar, tenemos algunos otros compromisos indemnizatorios, por ejemplo, indemnizaciones civiles por accidentes, indemnizaciones civiles por problemas de incendio o indemnizaciones por problemas laborales, etcétera, o multas o juicios fiscales. Bueno, acá entonces hay una doble división de nuevo. Si el ente tiene intenciones y posibilidades de cancelar anticipadamente esas deudas, puede medirlo con el valor descontado, con la tasa que el acreedor aceptaría para recibir ese pago. Y en el caso contrario, que no tenga esta situación, entonces nos vamos aquí por el rombito, nos vamos por la respuesta no, que dice, bueno, vamos a ver en qué caso estamos. El caso de una contingencia, vamos a tomarlo por el valor descontado al momento de la medición. Supónganse que ya vamos a ver más adelante, pero las contingencias pueden ser contingencias que afectan el valor de los activos, pueden ser contingencias que incrementan el pasivo. En el caso de una contingencia que incrementa el pasivo, por ejemplo, por una previsión para garantías o alguna indemnización ya previamente determinada, bueno, o sea, un juicio que salió en contra y tenemos que pagarlo en tal plazo, bueno, tomo el valor descontado a la fecha de la medición. Normalmente la fecha de la medición en general va a ser el momento de la baja o va a ser el momento del cierre de los estados contables anuales. El caso de contingencia. El caso de impuesto diferido, si tuviéramos un pasivo por impuesto diferido, es decir, que no hubiésemos pagado, de acuerdo a lo técnico, contable, un impuesto y hemos seguido nada más que la norma fiscal que me permite pagar algunas cosas, algunos ingresos que ya he tenido en el futuro, entonces evidentemente saco el valor descontado de ese valor futuro a pagar, tomando la tasa al momento de la medición. También en el caso de impuesto diferido, tengo no solamente el valor descontado como posibilidad, sino también me permite medirlo en valores nominales. Ahora,
los restantes casos que no sean contingencias ni impuestos diferidos, es decir, indemnizaciones, que sean, por ejemplo, de dividendos a pagar, saldos a favor de los accionistas, que podría ser deudas por redes sociales, deudas por problemas, por temas laborales, diferencias de sueldo, de reclamo, o podríamos tener algún tipo de ajuste fiscal, o podríamos tener algún otro tipo de situaciones que me generaran una obligación de pago. Entonces, evidentemente, la tasa, vamos a tomar ese valor futuro a pagar con el valor descontado con tasa de la medición inicial, o la que correspondía a ese momento si se hubiese utilizado el criterio alternativo último párrafo 459, es decir, hubiese utilizado valores nominales en la medición de ese pasivo. ¿De acuerdo? Ese criterio alternativo. Entonces, valor descontado con la tasa de la medición inicial o la que hubiera correspondido a aplicar en el momento que ingresó el otro pasivo al patrimonio y que no lo apliqué porque apliqué el valor histórico. En caso de pasivo en especie, acá tenemos que distinguir si lo que yo tengo es, o sea, la misma norma me distingue. Si tengo que entregar bienes que están en existencia, entonces la medición asignada a esos bienes que están en existencia, más los costos necesarios para poner bienes a disposición en la acreedor. Acá vamos a ver un ejemplo, por lo tanto lo voy a diferir para ese momento esta explicación nuevamente. Luego, si la obligación de entregar bienes que pueden ser adquiridos, es decir, bienes que yo me hicieron un anticipo de una mercadería determinada que no la tengo en stock. Pero la puedo ir a comprar a mi proveedor habitual, entonces, y se la entrego al cliente. Entonces, obligación de entregar bienes que pueden ser adquiridos. Entonces, la medición es el costo de adquisición, que es el valor de contado de adquisición, más los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser vendido o entregado al cliente, en este caso, más los gastos necesarios para poner los bienes a disposición del cliente. Ya vamos a ver un ejemplo, que en ese ejemplo tenemos que cargar una mercadería a un camión. Entonces eso tiene un costo, eso no es gratis. ¿Me entienden? Bien. Y si no fuese así, sino que son obligación de entregar bienes a ser producidos o servicios a prestar, entonces la medición me da dos alternativas. Importe mayor entre las sumas recibidas o la suma de costo de producción a la fecha de la medición, más los gastos necesarios para poner los bienes a disposición del acreedor. No se olviden nunca que el costo de cancelación siempre incorpora todos los gastos necesarios para poder, digamos así, cancelar una deuda. En el caso de activos y pasivos en moneda extranjera, que normalmente se van a transformar en créditos, en el caso de ventas al exterior, en el caso de ventas en moneda extranjera, en el caso de préstamos en moneda extranjera, se van a transformar en créditos o se van a transformar en deuda en el caso de importación, en el caso de haber tomado préstamo en moneda extranjera, en el caso de comprar mercadería en medidas en moneda extranjera. Entonces, en esos casos, yo tengo que hacer los cálculos siguiendo cualquiera de las pautas previas, si son bienes y servicios, por compra de bienes y servicios el pasivo, o por venta de bienes y servicios el activo, o por transacción financiera, tanto el pasivo como el activo, u otros créditos, u otros pasivos, o en especie, obviamente vamos a tener que seguir las mismas normas que ya vimos, pero siempre lo hacemos en la moneda extranjera y con los intereses y con los criterios que se usan con esa moneda. Si yo hago una transacción en dólares, no voy a tomar la tasa de interés de pesos, voy a tomar la de dólares. ¿Me entienden cómo es? Entonces, la medición la hago en moneda extranjera primero y después transformo, convierto al momento del cierre de ejercicio o al momento de la medición al tipo de cambio vigente en ese momento. Si es activo, será tipo de cambio comprador, y si es pasivo, será tipo de cambio vendedor.
Bien, en esto vamos, en el trabajo práctico, número 6, hay un ejemplo de créditos en moneda. Un último punto que quiero ver, que quiero que veamos, es el tema de morosidad e incobrabilidad. Ese tema es un tema que afecta la medición final del crédito. Sobre todo esto va a estar, obviamente va a estar dado en créditos, sin duda. Por lo tanto, cuando veamos la medición de crédito, el valor recuperable del crédito no solamente va a estar dado por la medición del valor descontado de los flujos futuros de fondos, sino también, o por la forma de medición que establece la norma, desde el valor contado original hacia el futuro, no, no solamente eso, sino tenemos que tener en cuenta, en el caso de crédito, la factibilidad de cobranza. Y segundo, no solamente la factibilidad de cobranza, sino también si en el plazo que se va a cobrar es el plazo originalmente previsto o es un plazo que podría prolongarse. Obviamente nosotros que vivimos en una economía en constante zozobra, evidentemente muchas veces los deudores atrasan un poco sus pagos y obviamente en algunos casos por razones especulativas y en otros casos por razones financieras de ellos mismos. Por lo tanto, lo normal es que por razones financieras. Entonces, eh, hay que tener presente, y ya vamos a volver sobre esto en contingencias, hay que tener presente estos riesgos de incobrabilidad y demora y qué afectación y qué tipo de solución contable damos en estos casos. Obviamente que el valor, el recuperable del crédito siempre debe encontrarse depurado de intereses o de componentes financieros que están ya tanto positivos, o sea, depurar los intereses positivos no vengados primero, ¿no es cierto? Es decir, valor actual, pero ese valor actual a su vez también tiene que estar ajustado por la contingencia de morosidad o incobrabilidad. Volvemos sobre este tema en contingencias, así que lo dejamos planteado, pero quiero que sepan que está vinculado a este tema de créditos también. Bien, hasta aquí nosotros. Ahora vamos a subir esto. Bien, las dudas y consultas. Lo que sí les voy a mostrar, voy a hacer un cambio para mostrarle un ejemplo.